¿Te has preguntado alguna vez si Dios todavía habla a la humanidad a través de profetas? Hoy vamos a explorar la vida de una de las figuras más influyentes y para muchos controvertidas del cristianismo moderno, Ellen G. White, una mujer cuyas visiones dieron forma a una iglesia mundial, revolucionaron conceptos de salud y educación y dejaron un legado literario que perdura hasta hoy. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Fue una visionaria inspirada por Dios o simplemente una escritora talentosa? Quédate hasta el final para descubrir la historia completa de la profetisa que cambió el mundo, su increíble obra y los detalles de sus últimos días. Vamos al principio. Ellen Gould Harmon, más tarde conocida como Ellen G. White, nació el 26 de noviembre de 1827 en un pequeño pueblo de Maine, Estados Unidos. Su vida dio un giro drástico a los 9 años, cuando un accidente casi fatal la dejó con una salud frágil, pero con una profunda conexión espiritual. A los 17 años, en 1844, afirmó haber recibido su primera visión de origen divino. Este fue el comienzo de un ministerio profético que duraría más de 70 años. Durante toda su vida, Ellen recibió más de 2000 visiones y sueños proféticos. A través de ellos, Dios le revelaba, según sus palabras, mensajes de amonestación, guía, corrección y, sobre todo, esperanza para su pueblo. Sin embargo, ella siempre fue muy clara en un punto crucial. Nunca se colocó por encima de las Escrituras. Su frase más famosa al respecto es: «La Biblia y la Biblia sola es la regla de fe y práctica». Para ella, sus escritos eran como una luz menor que guiaba a las personas hacia la luz mayor, que es la Biblia, ayudando a comprender sus verdades de manera más clara. Junto con su esposo, James White, y otros pioneros, fue una figura clave en la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde es considerada una profetisa bíblica en el sentido moderno. Ahora, hablemos de su obra literaria, que es simplemente monumental. Ellen G. White es una de las autoras más traducidas de la historia. Escribió más de 100 libros, 5000 artículos y miles de cartas. Sus escritos abarcan una increíble variedad de temas, desde profundos análisis de doctrina bíblica y profecía hasta consejos prácticos sobre la vida cristiana, la familia, la educación y la salud. Entre sus obras más influyentes, que han sido traducidas a más de 160 idiomas, se encuentran libros que han transformado vidas en todo el mundo. Por ejemplo, El Camino a Cristo, una joya devocional que ha guiado a millones a una relación personal con Jesús. El deseado de todas las gentes, considerado una de las biografías más bellas y completas sobre la vida de Cristo. Y la serie El conflicto de los siglos, que traza la historia del cristianismo y la gran controversia entre el bien y el mal. Otros libros fundamentales son Patriarcas y Profetas, Hechos de los Apóstoles, La Educación, El Ministerio de Curación y los 9 tomos de Testimonios para la Iglesia. Este vasto legado escrito sigue siendo una fuente de inspiración y guía para millones de personas hoy en día. Pero, ¿en qué se basa la Iglesia Adventista para considerar su rol como profético? La Iglesia señala textos bíblicos como Joel 2, que habla de un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días manifestado en sueños y visiones. También se apoyan en Apocalipsis 12:17, que describe al pueblo remanente de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 aclara que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Para los adventistas, el don de Ellen G.
White no reemplaza ni añade nada a la Biblia, sino que cumple esta profecía, funcionando como una guía inspirada para aplicar los principios bíblicos en la vida diaria y preparar a la Iglesia para los eventos finales. Uno de los impactos más sorprendentes y prácticos de sus visiones fue en el campo de la salud. En una época, hablamos de mediados del siglo XIX, donde la medicina moderna apenas comenzaba y prácticas como las sangrías eran comunes, Ellen G. White promovió principios de salud que eran revolucionarios y que hoy la ciencia confirma plenamente. Desde 1863, ella enseñó sobre los beneficios de una dieta basada en plantas, la importancia de eliminar el tabaco, el alcohol y otros estimulantes. Habló de la necesidad del ejercicio físico regular, el uso del agua como agente terapéutico o hidroterapia, la importancia del descanso adecuado y, fundamentalmente, la confianza en el poder divino como pilar de la salud. Estas enseñanzas no se quedaron en el papel. De estas visiones nacieron los famosos sanatorios adventistas, que luego se convirtieron en una red mundial de hospitales, clínicas y universidades médicas. Instituciones como el Hospital de Loma Linda, en California, son un testimonio vivo de esta visión integral de la salud. Su libro, El Ministerio de Curación, resume estos principios, mostrando que la salud física, mental y espiritual están íntimamente conectadas. Pero su influencia no se detuvo ahí. También fue una pionera en la reforma educativa. Para Ellen White, la educación no era solo acumular conocimiento académico. Ella escribió que la verdadera educación es la obra de toda la vida. Su visión educativa era integral, buscaba el desarrollo armonioso de lo físico, lo mental y lo espiritual. Promovió un sistema donde el estudio de la Biblia fuera la base, pero combinado con el trabajo manual y la formación del carácter. Quería que los estudiantes aprendieran a pensar por sí mismos y a ser útiles a la sociedad, no meros reflectores del pensamiento ajeno. Esta filosofía dio origen al sistema educativo adventista, que hoy es una de las redes educativas protestantes más grandes del mundo, con miles de escuelas, colegios y universidades en todos los continentes. De toda su obra literaria, quizás la más impactante y abarcadora es El conflicto de los siglos. Este libro es una obra maestra de historia y profecía. Comienza antes de la creación de nuestro mundo, con la caída de Lucifer en el cielo, y traza el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás a lo largo de la historia humana. Describe la historia del cristianismo primitivo, la apostasía durante la Edad Media, la luz de la Reforma protestante y luego se adentra en los eventos profetizados para el tiempo del fin. El libro ofrece una interpretación detallada de las profecías de Daniel y Apocalipsis, explicando el surgimiento de los Estados Unidos en la profecía, la imposición de una marca de la bestia y la preparación del mundo para la segunda venida de Cristo. Culmina con la gloriosa restauración final de la tierra, libre de pecado y sufrimiento. Para muchos, leer este libro es una experiencia que cambia la vida, pues pone la historia y el futuro en una perspectiva clara y cristocéntrica. Finalmente, llegamos a sus últimos días. ¿Cómo fue el final de una vida tan extraordinaria? En 1914, con casi 87 años, su salud comenzó a deteriorarse. Sufrió una caída en su hogar, conocido como Elms Haven, en California, que le provocó una fractura de cadera. Esto la dejó postrada en cama durante sus últimos meses. A pesar de su debilidad física, su mente se mantuvo clara y su fe inquebrantable. A quienes la visitaban les daba un consejo constante: lean mis libros, pero no aparten la vista de la palabra de Dios. Su enfoque siempre fue dirigir a las personas a Jesús y a la Biblia. El 16 de julio de 1915, Ellen G. White murió en paz.
Sus últimas palabras, susurradas, fueron sobre Jesús, el centro de su fe y de toda su obra. Fue sepultada junto a su esposo en Battle Creek, Michigan, el lugar donde la Iglesia Adventista había dado sus primeros pasos. Muchos ven en su muerte pacífica el cumplimiento de la promesa bíblica de Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y vaya si sus obras siguieron. La muerte de Ellen White no fue el final de su influencia. Fue, en muchos sentidos, el comienzo de su expansión global. Hoy, sus libros se leen más que nunca, y la iglesia que ayudó a fundar tiene una presencia en casi todos los países del mundo, llevando un mensaje de esperanza y un estilo de vida saludable que ella misma promovió hace más de un siglo. Así que, ya sea que la veas como una profetisa inspirada por Dios, una reformadora visionaria o una escritora excepcionalmente dotada, no se puede negar el inmenso impacto de Ellen G. White en la historia del cristianismo y en la vida de millones de personas. Su vida nos desafía a todos a buscar una conexión más profunda con Dios y a vivir una vida de propósito y servicio. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y obra de Ellen G. White. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.